Buenas noches para todos, mi nombre es Alexander Patiño. El día de hoy voy a realizar la exposición para la actividad número 2, tipos de aprendizaje para inteligencia artificial. Entonces nos indican primero que en la actividad que definamos la arquitectura de un agente que aprende y sus características. Entonces como arquitectura tenemos el siguiente esquema. Tenemos entonces que un agente obtiene como entrada los eventos del entorno en el que se encuentra. Internamente cuenta con las siguientes características, lo que son las creencias, las experiencias pasadas, los deseos, cómo se quiere que el entorno en un futuro, cómo se quiere que quede el entorno en un futuro próximo, las intenciones y lo que se devuelve al entorno, acciones a realizar para alcanzar un deseo. Las características tienen las siguientes definiciones. Entonces sería eh, es que estas hacen referencia a las creencias, los deseos y las intenciones de la gente. Las creencias hacen referencia al conocimiento a priori del entorno y las responsabilidades. Los deseos son las metas a realizar y las intenciones el plan que se desarrollará para alcanzar dichos objetivos. Tenemos entonces lo que es el aprendizaje supervisado y no supervisado. Vamos a encontrar entonces las siguientes diferencias. El aprendizaje supervisado utiliza entonces un conjunto de datos de entrenamiento para enseñar a los modelos a generar la salida que se quiere llegar o la salida deseada. Este conjunto de datos, disculpen, incluye también datos de entrada y resultados correctos que permiten que el modelo aprenda con el tiempo. Tenemos entonces el siguiente ejemplo. Entonces en el siguiente ejemplo encontramos un conjunto de entrenamiento el cual cuenta con diferentes etiquetas. Entonces tenemos uno para manzana, dos para, dos para limones y entonces tenemos el algoritmo de aprendizaje automático. Entonces este algoritmo de aprendizaje automático se genera un modelo predictivo, recibe un conjunto de test y dado a las etiquetas que ya le habíamos dado al conjunto de entrenamiento, nos arroja entonces un resultado en base a lo que ya le habíamos indicado previamente. Caso contrario, en el aprendizaje no supervisado este se utiliza para explorar datos desconocidos, puede revelar patrones que podrían haberse pasado por alto o examinar grandes conjuntos de datos que serían demasiado para que los abordara una sola persona. Entonces, la diferencia de este, de este al supervisado es que no utiliza un conjunto de entrenamiento con etiquetas, sino que como lo realiza la máquina directamente, él, digamos, lo que aprende a diferenciar cuáles son los elementos o los conjuntos de resultados que nos debe arrojar. En este caso podemos ver una sandía, un conjunto de manzanas, un conjunto de limones y naranjas. Entonces, él aprende de lo que recibe y posteriormente nos da un resultado, a diferencia del supervisado, que es el conjunto de entrenamiento con etiquetas que ya señalamos previamente. Entonces tenemos los algoritmos de clasificación. En los algoritmos de clasificación encontramos primero entonces a KNN, que es un algoritmo de K vecinos más cercano, también conocido como KNN o KN. Es un clasificador de aprendizaje supervisado no paramétrico que utiliza la proximidad para clasificaciones o predicciones sobre la agrupación de un punto de datos individual. Entonces tenemos que si bien se puede usar para problemas de regresión o clasificación, este usualmente se usa para un algoritmo de clasificación, partiendo de la suposición de que éste puede encontrar puntos similares cerca uno del otro. Pero también es importante señalar en este algoritmo que, que también forma parte de una familia de modelos de aprendizajes perezosos, lo que significa que solo almacena un conjunto de datos de entrenamiento en lugar de pasar por una etapa de entrenamiento. Eso también significa que todo el cálculo ocurre cuando se realiza una clasificación o una predicción. Entonces, como ejemplo, tenemos una data inicial. Entonces, aquí tenemos
nuestro algoritmo KNN, que está en medio de dos conjuntos A y B, dos clases A y B. Entonces tenemos los datos iniciales, tenemos estrellas y triángulos. Entonces calcula la distancia que hay entre cada uno de los elementos del conjunto, de los conjuntos, y comienza a buscar los vecinos más cercanos, basándose obviamente en las etiquetas que tiene cada uno de ellos, las etiquetas que se han dado con anterioridad. Tenemos entonces el algoritmo C4.5. Entonces este método o este algoritmo es un árbol de decisión que es ampliamente utilizado para realizar comparativas de desempeño de clasificadores en conjuntos de datos no balanceados. Eh, Se considera que es un algoritmo para árboles de decisión, ya que son modelos cuya estructura tiene cierta similitud a los diagramas de flujo. La idea de este algoritmo en base en sí es de realizar particiones al conjunto de datos repetidamente con la finalidad de que dichas particiones sean cada vez más puras, en otras palabras, que contengan elementos de una sola clase. Tenemos entonces un ejemplo, en el ejemplo tenemos entonces un nodo principal, posteriormente unos nuevos hijos, en los cuales se van a determinar diferentes condiciones. De esas condiciones nos llevaría entonces a la ruta que se espera, en caso contrario a un error o digámoslo así, al final del árbol que se está generando. Algoritmos de agrupamiento. Tenemos entonces el algoritmo de agrupamiento, K-means, que es un algoritmo de clasificación no supervisada, de clusterización, que agrupa objetos en K-grupos basándose principalmente en sus características. El agrupamiento que realiza este algoritmo minimiza la suma de distancias entre cada objeto y el centroide de su grupo o clúster. Se puede usar la distancia cuadrática. Tenemos entonces las fases que utiliza este algoritmo. La primera es la inicialización, segunda es la asignación y la tercera es la actualización. Entonces en la inicialización, una vez se haya escogido el número de grupos K, se establecen K centroides en el espacio de los datos. En la asignación se tiene cada objeto de los datos es asignado a su centroide más cercano. Y en la tercera, la actualización, se actualiza la posición del centroide de cada grupo tomando como nuevo centroide la posición del promedio de los objetos pertenecientes a dicho grupo. Entonces acá tenemos un ejemplo. Tenemos entonces tres centroides, diferentes colores, distribuidos de manera aleatoria en los grupos que tenemos, en los grupos de datos que tenemos. Entonces, como podemos observar, se realiza una primera asignación de cada punto al centroide más cercano. En este caso tenemos un centroide rojo, verde y azul. Entonces, en el centroide rojo tenemos que los más cercanos toman el color del centroide que tienen más cercano, valga la redundancia, como podemos observar aquí también en el azul y en el verde. En este caso, digamos que el centroide más cercano era el verde, entonces por ende toma dicho color. Y en este caso, lo mismo. Entonces, este sería como eh, el ejemplo del algoritmo K-means. Entonces tenemos el siguiente algoritmo, Single Linkage. Es uno de varios métodos de agrupación jerárquica que se basa en agrupar conglomerados de abajo hacia arriba, combinando en cada paso dos conglomerados que contienen el par de elementos más cercanos que aún no pertenecen al mismo conglomerado. Entonces, como nos indica acá la definición, tiene varios métodos, existen varios métodos que los vamos a ver en la siguiente imagen, y vamos a ver en particular cómo funciona entonces el Single Linkage. Entonces acá tenemos los diferentes tipos de los diferentes métodos que existen. Entonces tenemos el método de Single Link,
el de complete link y average link. Entonces, como podemos observar, el conglomerado comienza de abajo hacia arriba, buscando entonces el más cercano. Acá podemos ver el complete link que va de extremo a extremo y el average link que va en el promedio de los grupos. Bueno, siendo más, agradezco el tiempo prestado por ustedes, que tengan un excelente día.